Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Trabajo de guardia nocturno en una fábrica de partes automotrices ubicada en un parque industrial a las afueras de San Luis Potosí. No es un lugar especialmente interesante, ni siquiera peligroso, o eso pensaba. Mi jornada comienza a las 10 de la noche y termina a las 6 de la mañana. 8 horas de silencio, oscuridad y monitores que rara vez muestran algo más que obreros bostezando en los últimos turnos. La planta tiene 4 naves principales, todas conectadas por pasillos metálicos y oficinas frías con iluminación fluorescente. Me pagan por hacer rondines cada hora, checar que nadie se meta, revisar que las cámaras estén grabando y llenar reportes. La mayoría de las noches no pasa nada, ni un alma. Solo el ruido de las máquinas automáticas que siguen trabajando mientras los pocos empleados que quedan terminan de programar robots o archivar papelería. Pero desde hace como un mes, algo raro empezó a pasar. Todo comenzó con unas manchas en el baño del edificio administrativo, el más alejado del acceso principal. Era un jueves, y lo recuerdo bien porque me había tocado la cena de tortas que trae el jefe de vigilancia cada tercer día. Esa noche, durante mi primer rondín, fui a revisar los baños, como siempre. Al empujar la puerta del sanitario de hombres, el olor metálico me pegó de golpe. Sangre. No mucha, pero fresca. Me acerqué con la linterna y vi huellas, 3, tal vez 4, saliendo de una de las tazas y terminando cerca del lavabo. Manchas secándose, rojizas, pegadas al mosaico. No eran tan grandes como para pensar en una herida mortal, pero sí lo suficiente como para que alguien hubiera necesitado atención médica. Revisé los reportes del día. Nadie accidentado, ningún registro de visita al seguro ni a la enfermería. Me pareció raro, pero supuse que algún operador se había cortado y no quiso reportarlo para no meterse en problemas. Llené el formulario y lo dejé en la bitácora. A la siguiente noche, lo mismo. Otras huellas, mismo baño, más sangre seca. Pero entonces pasó algo que ya no pude ignorar. La tercera noche, encontré las huellas frescas, recientes. La sangre seguía húmeda, y esta vez no solo estaban en el piso, había salpicaduras en la pared. 2 gotas grandes junto al espejo, como si alguien hubiera escupido con fuerza. Volví corriendo a la caseta y llamé al supervisor de seguridad. Tardó 20 minutos en llegar. Revisamos juntos el área, grabamos video, tomamos fotos. Hablamos con el jefe de mantenimiento. Nadie había reportado nada. 0 empleados con heridas. Ningún obrero había pasado por ahí desde las 7 de la tarde. Eso nos constaba. La oficina había cerrado antes del cambio de turno. A partir de esa noche, puse especial atención en el baño. Me obsesioné. Lo revisaba cada hora, incluso cuando no me tocaba, hasta que empecé a notar algo más. Las huellas eran distintas cada día. Unos días pequeñas, de calzado tipo zapato formal. Otros días, gruesas, como de bota de suela antiderrapante. Una noche incluso parecía que venía alguien descalzo, con el pie lastimado. Ya no podía dormir durante el día. Empecé a notar cosas pequeñas que me alteraban, puertas que quedaban mal cerradas, luces encendidas en oficinas vacías, cajones abiertos en escritorios sellados. Hablé con otros guardias de otros turnos. Nadie había visto nada. Me empezaron a ver raro, como si estuviera inventando cosas para llamar la atención. Una noche, decidí llegar 1 hora antes de mi turno, sin avisar, para revisar las cámaras de vigilancia por mi cuenta. No me gusta saltarme el protocolo, pero necesitaba pruebas. Lo que encontré me heló la sangre. Eran las 2:23 de la madrugada del martes anterior. En la cámara del pasillo que lleva a los baños del edificio administrativo, vi claramente a alguien entrar. Caminaba lento, cojeando. Llevaba puesto un overol azul marino sin logotipos, diferente al uniforme de la fábrica. No se le veía la cara. Lo más raro, no volvió a salir.
Pasé el video al supervisor. Lo vimos juntos. Rebobinamos. Le pusimos zoom. Era evidente que no era nadie del personal. No llevaba gafete. No pasó por ningún filtro de acceso. Entró por la puerta trasera del edificio administrativo. Una puerta que solo puede abrirse desde dentro, con código. A la noche siguiente, reforzamos la seguridad. Cambiamos el candado. Instalamos una cámara extra. El jefe de planta nos pidió discreción. Si esto se filtra a los obreros, se va a hacer un escándalo, nos dijo. Pero para el viernes, otra vez, sangre en el baño, huellas nuevas, mismo patrón. Yo ya no podía con la tensión. Cada noche se me iba en revisar sombras, en contar pasos, en tragar saliva cada vez que escuchaba algo moverse en los ductos. El domingo tomé una decisión: esconderme en el edificio administrativo durante la última hora del turno, justo antes de que aparecieran las manchas. Me quedé encerrado en el baño. Silencio total. No había nadie más en esa ala del edificio. Apagué mi radio, apagué la linterna, me senté en la taza más alejada, puerta cerrada. Pasaron 15 minutos, media hora, 45, y entonces lo escuché. Un gemido, bajo, como de alguien que caminaba arrastrando un pie. No eran pasos decididos, era como un arrastre lento. Me agaché y miré por debajo del cancel. Vi primero la sombra, luego la punta de una bota manchada. La persona se detuvo justo frente a la puerta donde yo estaba. Me contuve, ni respiré. El tipo se quedó ahí, inmóvil, por lo menos 2 minutos. Luego escuché el sonido del lavabo, como si alguien se estuviera enjuagando las manos. Pero no hubo agua, solo el ruido de la llave girando, chirriante. Y después, el sonido de algo cayendo al piso, como una herramienta, un tubo de metal. Esperé hasta que no se escuchó nada. Cuando por fin reuní valor para salir, no había nadie. Pero en el espejo del baño, con letras pequeñas hechas con sangre, alguien había escrito: "No buscan al herido porque no quieren saber quién sangra". A la mañana siguiente pedí hablar con el jefe de planta. Le conté todo. Le mostré las fotos, los videos, la bitácora. Se quedó en silencio. Luego me dijo algo que no esperaba: "Te voy a pedir que dejes esto por la paz. En esta fábrica hubo cosas antes. Cuando la empresa era otra, hubo accidentes, gente que se fue sin decir nada. A veces hay cosas que es mejor no revivir". Está diciendo que... Estoy diciendo que si quieres conservar tu empleo, no sigas preguntando por esas huellas. No hay heridos, no hay reportes, nadie firma con sangre. No volví a hablar del tema, pero cada noche, a la misma hora, las huellas siguen apareciendo. Siempre distintas, siempre nuevas. Y nadie más las ve, nadie más pregunta. Yo limpio las manchas, hago mi reporte, me trago el miedo. Y espero que no llegue el día en que los pasos en el baño no sean de alguien más, sino los míos. Trabajo de taxista desde hace más de 10 años. Me llamo Rodrigo, tengo 44 años y manejo un Tsuru blanco modelo 99. Ya está viejo, sí, pero me ha sacado adelante. Desde que la pandemia bajó, empecé a trabajar por mi cuenta, sin aplicación ni patrón. Me estaciono en puntos estratégicos, recojo clientes de hospitales, bares, centrales camioneras. Pura gente que necesita moverse rápido y seguro, o al menos eso piensan. Aquella noche fue de esas que empiezan normales, con el cansancio ya metido en los huesos, cuando uno solo está pensando en regresar a casa, echarse un taco y dormir. Eran casi las 11:30. Había dejado a un cliente en el Hospital General de Balbuena y estaba por irme cuando se me acercó un tipo. Joven, como de unos 30. Camisa negra, pantalón de mezclilla, mochila cruzada. Tenía cara de estrés, pero nada fuera de lo común. ¿Va a La Esperanza?, preguntó, mirando el letrero de taxi en el toldo. ¿Colonia La Esperanza? ¿Allá por Iztapalapa? Asintió. Sí, voy hasta la calle 1 de diciembre. No me gustó. Esa colonia tiene fama de pesada, sobre todo de noche. Pero el tipo ofreció pagarme el doble si lo llevaba rápido. Solo es un viaje más, pensé. Acepté. Subió sin decir más.
Yo tomé rumbo por el viaducto y luego hacia Ermita, siguiendo el GPS mental que uno se aprende a fuerza de andar. Durante el trayecto, el tipo no habló, solo veía por la ventana. Yo tampoco tenía ganas de platicar, hasta que, como 20 minutos después, ya acercándonos, se me hizo raro algo. «Oye», le dije sin mirarlo, «¿estás seguro de que esa calle existe? Porque no me suena». «Sí, todo derecho, hasta donde se acabe la calle. Es una privada, pero está abierta, no hay reja». Algo en su voz me pareció forzado. No nervioso, más bien, como contenido. Pero ya íbamos en eso. El ambiente afuera era otro. Las calles tenían menos luz. Tiendas cerradas con cortinas rayadas, perros callejeros cruzando, postes apagados o con focos rojos, como si los hubieran robado y repuesto con lo primero que encontraron. Entramos a la colonia por una calle llamada Juan de Dios Pesa. Ya había pasado por ahí antes. Muchas casas de autoconstrucción, techos de lámina, banquetas angostas. Gente mirando desde las esquinas con vasos de unicel en mano y cara de pocos amigos. Y entonces algo cambió. Sentí que el pasaje estaba más alerta. Se sentó más derecho. Comenzó a ver por el retrovisor. Yo también empecé a ponerme tenso. Miré por el espejo retrovisor y no vi nada raro, pero el tipo sí. Estaba buscando algo. ¿Todo bien, jefe?, pregunté. No respondió. Solo me dijo: «Es ahí adelante, donde están las canchas». Vi el letrero. 1 de diciembre. Era una calle sin salida. A la izquierda había una pequeña cancha de fútbol rápido con reja de metal. A la derecha, casas de ladrillo sin repellar y puertas de lámina. Al fondo, una barda con grafitis. Paré el taxi. «Aquí es». Pero el tipo no se bajó. Me miró de frente por primera vez. «Gracias. En serio. ¿Seguro que es aquí? ¿Vas a entrar?». No respondió. Y de pronto abrió la puerta y corrió. No caminó, corrió. Hacia el fondo de la calle, entre las sombras, como si escapara de algo. «Oye, falta el pago», grité. Pero el tipo ya se había perdido entre la oscuridad. Me quedé sentado, molesto, confundido. Quise dar vuelta y regresarme, pero justo en ese momento noté movimiento por el retrovisor. 4 siluetas salían de entre los árboles junto a la cancha. Caminaban en mi dirección. Jóvenes, no mayores de 20 años. 2 traían mochilas, uno llevaba un bate y otro tenía lo que claramente era un machete en la mano. No era intuición, lo vi brillando bajo la poca luz del poste. El corazón me dio un salto. Metí reversa, pero otro tipo apareció por detrás del carro, de la nada, con una chamarra roja y algo en la cintura. Golpeó la cajuela con la palma de la mano. Patrón, ¿qué busca por aquí?». No contesté. Intenté avanzar de frente, pero estaba en una calle sin salida. Estaba atrapado. Fue entonces que lo entendí. El pasajero no iba a ninguna parte. Me usaron como carnada. Mi carro, mi presencia ahí, era parte de algo más grande. Tal vez querían grabar un asalto, tal vez querían matarme. O quizá el plan era otro: robar el taxi y desaparecerlo. Lo peor es que no había señal. El teléfono mostraba sin servicio. Las casas estaban apagadas. Nadie salía, nadie gritaba, nadie iba a ayudarme. Mi única opción era improvisar. Puse el carro en reversa, respiré hondo, y cuando el tipo de la chamarra se acercó más, metí primera y le aventé el carro sin pensarlo. No para atropellarlo, pero sí para obligarlo a quitarse. Funcionó. Gritó algo, se echó a un lado. En ese segundo de confusión, giré con todo, golpeé el borde de la banqueta, sentí cómo la llanta trasera se arrastró, pero logré maniobrar. Aceleré. Pasé junto a los otros 4. Uno lanzó una piedra que reventó el medallón trasero. El cristal estalló en 1000 pedazos. Sentí el golpe de algo entrando por atrás, pero no paré. Apreté el acelerador con todas mis fuerzas. Vi por el espejo un chispazo. Uno de ellos disparó. Un plomazo seco, directo al costado del carro. El ruido me dejó sordo por un instante, pero no paré.
Salí de la calle 1 de diciembre como si tuviera el diablo detrás. Tomé la avenida más cercana, sin importar los topes ni los baches. Solo quería salir de esa colonia. No frené hasta que llegué a un Oxxo iluminado en la avenida Ermita. Me estacioné frente a la tienda. La gente me miraba raro. El carro tenía el medallón destrozado, el costado rayado con una bala. Bajé temblando. Me costó trabajo hablar, pero logré pedir ayuda. Un cliente llamó a la policía. Cuando llegaron, expliqué lo que había pasado. No me creyeron del todo. El oficial me dijo que era raro que un pasajero me dejara ahí por casualidad. Les di la descripción del tipo, pero ya sabían lo que les iba a decir. Ese joven no existía en ningún registro. Después supe que esa calle era usada por un grupo de jóvenes para emboscar repartidores, choferes de aplicación, incluso gente que pedía taxis por la calle. Se hacían pasar por pasajeros, te llevaban a ese punto y ahí te asaltaban. A veces, si el taxista se resistía, no vivía para contarlo. Yo tuve suerte. Eso fue todo. Suerte. Desde esa noche, dejé de trabajar de noche. Puse en venta el taxi. Conseguí trabajo en un taller mecánico. Menos dinero, sí, pero más seguro. Dormir tranquilo, aunque sea en un cuarto rentado, vale más que andar jugándotela cada noche. Cada tanto, sueño con esa calle, con ese callejón, con la cara del tipo que me dijo, gracias, en serio, como si me estuviera pidiendo perdón, pero no me lo pidió, me usó. Y todavía no sé si me dejaron ir porque algo salió mal, o porque solo estaban jugando conmigo. Trabajo como enfermero en el Hospital General de Iztapalapa. Llevo casi 8 años aquí, la mayoría en el turno nocturno. No porque me guste, sino porque el horario paga un poco mejor y ya me acostumbré al silencio. La noche tiene su ritmo. La ciudad se apaga poco a poco y entre luces fluorescentes, tubos de suero y monitores cardíacos, uno aprende a moverse como un espectro entre pacientes medio dormidos. Pero lo que pasa aquí después de la medianoche no tiene explicación lógica, no al menos una que puedas decir en voz alta sin que te tomen por loco. Todo empezó hace unos meses, cuando desapareció Marcela, una camillera joven, nueva. Tenía apenas 3 semanas en el hospital. Una noche, durante su guardia, la mandaron al piso 7 con una camilla para bajar a un paciente que iba a cirugía. Nunca llegó. La última vez que se le vio fue entrando al ascensor con la camilla vacía. Las cámaras del hospital, que normalmente graban todo, no mostraron nada. Literalmente nada. El video simplemente se saltó 5 minutos. Un espacio en blanco. Marcela no tenía razones para fugarse. Su familia vino a buscarla. Lloraron, pegaron carteles y al final se resignaron a la burocracia. Persona desaparecida, dijeron en el acta. Pero nosotros sabíamos que no había salido del hospital. Algo aquí adentro se la tragó. Después vino lo de Oscar, enfermero auxiliar. En su turno, desapareció un paciente. Un hombre mayor con insuficiencia renal que apenas podía caminar. Cuando llegó el cambio de guardia, su cama estaba vacía. El expediente, borrado del sistema. Ni su nombre quedaba, ni su hoja de ingreso, como si nunca hubiera estado internado. Oscar no volvió a trabajar. Dijo que lo estaban vigilando, que alguien del hospital le había dicho que cerrara la boca. La jefa de enfermeras, doña Patti, nos dijo que no hiciéramos caso. Son inventos de la gente floja, dijo. Pero todos en el turno de noche empezamos a notar cosas. En los pisos superiores, a partir del 5º, hay zonas que deberían estar cerradas, pero a veces se ven luces encendidas, puertas mal cerradas, ruido de pasos en pasillos vacíos. Incluso se han visto camillas moverse solas por los monitores. Nada sobrenatural, pero sí extraño, demasiado humano para ser fantasmas. Y entonces me tocó a mí. Esa noche llegué a mi turno como siempre, con mi termo de café frío y el uniforme oliendo a Lysol. Me asignaron la vigilancia del piso 6, medicina interna. Teníamos 4 pacientes, 2 en recuperación postoperatoria y 2 diabéticos crónicos. Nada complicado.
A eso de las 2 de la mañana, uno de los monitores empezó a pitar. Era la señora Lucrecia, una viejita con neumonía, saturando bajo. Fui a ajustar el oxígeno, le hablé para tranquilizarla. Todo normal. Pero cuando salí de la habitación, noté algo raro. El pasillo estaba completamente silencioso. No era el silencio típico del hospital, era otra cosa, como si el aire se hubiera vuelto más espeso. Al fondo del pasillo, la puerta de mantenimiento, que siempre estaba cerrada, estaba entreabierta. Eso no debería ocurrir. Nadie del personal de limpieza trabaja en ese piso a esa hora. Me acerqué despacio. Pensé que tal vez alguien había olvidado cerrarla. Empujé la puerta. Dentro no había nadie. Solo los tanques de oxígeno, escobas y una camilla vacía. Pero en la esquina había algo raro. Un uniforme de enfermero colgado, manchado de sangre seca, no fresca, seca. Y al lado, una hoja de ingreso clínica. El nombre estaba tachado con marcador negro. Tragué saliva. Salí del cuarto y fui directo al módulo de control para llamar a seguridad. Pero cuando marqué, la línea no servía. Error en la conexión, decía la pantalla del teléfono. Entonces oí el sonido de una camilla. Ruedas chirriantes sobre piso pulido. Volteé al pasillo. Nadie. Las cámaras del piso tienen una pequeña pantalla junto al módulo. Revisé. En la imagen del pasillo se veía claramente una camilla moviéndose sola, sin nadie empujándola, y sobre ella, algo. No distinguí bien, pero parecía una silueta humana, completamente inmóvil. Me fui corriendo al elevador. El plan era subir al 7º piso y avisar al jefe de vigilancia, que a esa hora siempre estaba en la azotea fumando. Pero el elevador no respondía. Todos los botones estaban apagados. Al girarme para regresar por las escaleras, lo vi. Una figura con bata blanca, en el extremo del pasillo. Tenía el rostro cubierto con cubrebocas y cofia, como cualquiera de nosotros. Pero no tenía identificación. En los uniformes del hospital, eso es imposible. Todos la traemos bordada. Quise acercarme, pero apenas di un paso, desapareció por la esquina. Bajé corriendo por las escaleras. Llegué al 5º piso y allí me topé con Gerardo, un enfermero con años en el hospital. Estaba sentado junto al dispensador de medicinas, leyendo un libro. ¿Qué te pasa?, me preguntó al ver mi cara. Le conté lo que vi. ¿Camillas que se mueven solas?, repitió con voz seca. No son fantasmas, compañero, son vivos. Y peor aún, son internos. Me miró fijo, como si estuviera a punto de contar un secreto peligroso. Aquí, desde hace años, hay gente trabajando por fuera del sistema. Trafican con los que nadie reclama. Indigentes, pacientes sin familia, ancianos con demencia. Los marcan como alta voluntaria y los sacan por los túneles del hospital viejo. Yo no podía creer lo que oía. ¿Y nadie hace nada? Gerardo se encogió de hombros. ¿Tú quieres terminar como Marcela? Ese nombre me hizo tragar en seco. No te metas, haz tu trabajo, no veas más de lo que te toca ver. Pero no podía ignorarlo. Esa noche me quedé en el piso 5, diciendo que el sistema de oxígeno del 6 fallaba. Y a partir de entonces empecé a observar con cuidado. Cada noche, entre las 2 y las 4, una camilla bajaba por el elevador de servicio. En ella, un paciente que no figuraba en ningún expediente, sin brazalete, sin ficha, a veces sedado, a veces con los ojos abiertos, perdidos, siempre en silencio, y siempre el mismo interno empujándola, bata blanca, sin identificación, con cubrebocas, sin hablar. Lo seguí una vez. Lo vi entrar por una puerta que se supone está clausurada desde hace 10 años. La que lleva al sótano del hospital viejo. A esa zona no baja nadie, ni los de intendencia, ni los residentes. Hablé con una doctora de confianza. Me dijo que sabía algo, que una vez, sin querer, vio un expediente que no debía existir. Un paciente que murió en cirugía, pero su cuerpo nunca se envió a patología ni a la funeraria. El expediente desapareció al día siguiente.
Me juró que un camillero del turno de noche le confesó que algunos internos vendían órganos, que sabían perfectamente a quién escoger, sin familia, sin seguro, sin nombre en el sistema. Los bajaban por el sótano donde hay un quirófano en desuso que, aparentemente, no está tan desuso. Le pedí pruebas. Me dijo que no las tenía, que nadie las tiene, que todo se borra, todo. Expedientes, grabaciones, turnos, que solo hay silencio y gente que deja de venir al trabajo. Yo seguí viniendo, callado, pero atento. Una noche me tocó recibir a un hombre mayor que venía en crisis. No hablaba, no respondía. Lo internamos por protocolo. Estaba estable. Lo dejé en la cama y fui a cambiarle el suero. Cuando volví, ya no estaba. Nadie lo vio salir. Nadie firmó su alta. Revisé las cámaras. Nada. Solo un tramo de pasillo vacío. Y luego la imagen de una camilla saliendo del elevador, vacía. Me quedé congelado. Al día siguiente pedí mi cambio de turno. Desde entonces, trabajo de mañana. No he vuelto a subir al 6º piso. No quiero saber cuántas personas más han desaparecido, cuántas más se van por esos pasillos sin retorno, porque lo peor no son los muertos, es que en este hospital los que desaparecen no se van solos. Trabajo en un Oxxo ubicado sobre la calzada Ermita Iztapalapa, casi esquina con un callejón sin nombre que se mete a una zona de casas bajas y talleres mecánicos. Llevo casi 3 años ahí y aunque el salario no es una maravilla, el turno nocturno paga un poco más. Me llamo Teresa, tengo 27 años y soy de esas personas que aprendió a no confiar en nadie antes de los 15. El Oxxo donde trabajo nunca cierra, nunca. Ni cuando llueve a cántaros, ni cuando hay protestas o balaceras cerca. Es como si el mundo pudiera venirse abajo y esa tienda seguiría abierta, vendiendo cigarros sueltos y café de máquina a cualquier alma que se aparezca en la madrugada. Durante el día, la tienda es un hervidero. Señoras que se quejan porque la tarjeta no pasa, niños corriendo con los Yakults abiertos, repartidores que te tiran las cajas de chela y luego te exigen que las acomodes tú sola. Pero después de la 1 de la mañana, todo cambia. El silencio se espesa, las luces blancas de los refrigeradores se sienten como cuchillas y cada sombra parece un error que nadie quiere corregir. Todo comenzó hace unas 3 semanas. Fue un lunes. Lo recuerdo porque había terminado el corte de caja y estaba sentada rellenando el inventario en la computadora del mostrador. Escuché el zumbido de la puerta automática y, como siempre, alcé la vista. Pensé que era algún borracho buscando un café o una Maruchan, pero no. Era un tipo flaco, como de unos 35, aunque su cara parecía más vieja. Llevaba un overol azul manchado de grasa y una gorra negra que apenas dejaba ver sus cejas. Sus botas estaban llenas de tierra seca y sus manos eran negras, como si las hubiera metido en aceite quemado. No dijo nada. Entró, se detuvo frente a la vitrina de los cigarros y me miró. No fue una mirada normal. No era curiosidad, ni molestia, ni siquiera la típica mirada babosa de los tipos que creen que por trabajar en caja no mereces respeto. Era otra cosa. Una mirada vacía, sin parpadeos, como si su única razón para estar vivo fuera mirarme esa noche. Pasaron tal vez 30 segundos así, hasta que giró en silencio y salió de la tienda. Pensé que era un loco más. De esos hay muchos. Tal vez un cliente habitual de los mecánicos del callejón. No le di importancia, pero regresó. La noche siguiente, a la misma hora, 1:26. Entró, caminó hasta el refrigerador de los jugos, se quedó de pie mirando los frascos sin tocar nada y luego volvió a girarse hacia mí. Otra vez esa mirada, ni un gesto, ni una palabra. Y otra vez se fue. Lo vi 5 noches seguidas, siempre igual, siempre con las manos manchadas. Yo no decía nada, porque, ¿qué podía decir? Que un cliente entraba a mirar. No estaba haciendo nada ilegal. El supervisor nocturno solo viene una vez por semana y el guardia de la farmacia de al lado duerme con los audífonos puestos. Si pedía ayuda,
se iban a burlar. «Ay, Tere, ¿te espanta un mirón?». Pero la sexta noche hizo algo diferente. Entró con las manos más negras que nunca, como si acabara de meterlas en el motor de un camión. Caminó más lento. No fue a los refrigeradores. Caminó directamente hacia la caja. Me puse de pie. No por valentía, sino porque mis piernas no respondían de otra forma. Mi boca se secó. En la pantalla seguía abierta la hoja de Excel con el inventario de frituras. Se detuvo a menos de 1 metro de mí. No dijo nada. «¿Va a llevar algo?», pregunté con un hilo de voz. Silencio. Solo el zumbido del aire acondicionado. Su boca se movió apenas, pero no emitió sonido. «Si no va a llevar nada, necesito que salga. Nada». Y entonces levantó la mano derecha y la apoyó sobre el cristal del mostrador. El vidrio tembló. La mano dejó una mancha negra, espesa, con dedos marcados como garras. No gritó, no me tocó, solo me dejó eso. Luego se fue, y mientras salía, giró la cabeza sin voltear el cuerpo, como si sus huesos no tuvieran límites. Ese día le dije a mi jefe. Me contestó que probablemente era alguien con esquizofrenia y que tuviera cuidado, pero que no podía hacer nada si no robaba, no gritaba, no agredía. Que no llamara a la patrulla sin razón, que eso ahuyentaba a los clientes. Lo grabé una noche. Lo subí a un grupo de vecinos en Facebook. No tardaron en llegar los comentarios. Que era un vagabundo de un taller cercano. Que lo habían visto caminar por la colonia con una caja de herramientas y que vivía en una casa abandonada por Periférico. Otros dijeron que era inofensivo, que así era su modo. Pero alguien, un tal Chava del taller Peña, dejó un comentario que me heló. «Ese güey no está bien. A mi primo le robó un gato hidráulico hace meses. Dice que cuando lo encaró, el tipo se le acercó y le dijo, tú me quitaste a mi hija. No tiene hija, ni esposa. Pero dice que desde entonces, cada noche lo encuentra parado frente a su casa, sin moverse. Ya no duerme». Le mandé mensaje. Chava me respondió a los 2 días. Me dijo que su primo ya se había mudado, que nadie sabía a dónde. Después de eso, el tipo empezó a venir 2 veces por noche. A veces entraba a la 1:10, luego regresaba a las 3 en punto, siempre igual. Manos negras, silencio, mirada vacía. Una vez se puso detrás de un cliente que pagaba un 6. El cliente no lo notó. Yo no pude decir nada. Me sudaban las palmas. Cuando el cliente se fue, él se quedó un momento más y luego se fue también. Llamé a la policía 2 veces. Llegaron una sola vez. Cuando les expliqué, se rieron. Me dijeron que si no había robo, no podían hacer nada. «Hay peores cosas pasando en Iztapalapa, señorita», dijeron, antes de arrancar la patrulla. No dormía, no comía bien. Me ponía audífonos al llegar a casa, pero aún así, cada sombra que se movía en mi departamento me hacía gritar. Hasta que un día no vino, ni esa noche, ni la siguiente. Sentí alivio. Pensé que tal vez lo habían internado, o que lo habían atropellado, o que se había cansado de mí. Pero al 4.º día, cuando salí de trabajar al amanecer, encontré una sorpresa. Mi bicicleta estaba estacionada como siempre, pero en el asiento había una bolsa negra de plástico. Encima, una tarjeta arrancada de algún cuaderno con algo escrito con plumón rojo. Decía, «Esto fue tu culpa». La bolsa contenía un trapo de mecánico empapado de grasa. Y algo más, una cadena con una medallita rota. No la reconocí, hasta que me acordé. Hace 6 años, antes de trabajar en Oxxo, fui practicante en una secundaria técnica. Un profesor de mecánica murió atropellado por un camión al salir de clase. Tenía una hija pequeña que vivía con él. La noticia fue un escándalo porque no había familia cercana. Recuerdo haber leído que una trabajadora social de la alcaldía se encargó de entregarla al DIF. No me acordaba hasta que vi la medallita. Yo la había encontrado tirada en un salón. La había guardado en un cajón y luego la olvidé. Ese profesor se parecía. Tenía algo en la mirada. No idéntico al hombre de las manos negras, pero sí lo suficiente como para que la piel se me pusiera helada. Desde esa noche, no ha regresado.
pero cada madrugada, antes de que den las 2, limpio con cloro la mancha que dejó su mano en el mostrador. No importa cuántas veces la tallo, siempre reaparece. Y no sé si me vigila desde lejos o si está esperando el momento correcto para volver a mirarme con esos ojos vacíos. Solo sé que, desde entonces, cada cliente que entra al Oxxo después de la 1, yo lo observo y me preparo, porque nunca volvió, pero tampoco se fue. Mi nombre es Ramiro y he sido chofer de tráiler por casi 20 años. La gente piensa que este trabajo es solo manejar, que todo es paisaje y carreteras interminables, pero no conocen la otra cara de esto. La soledad, la desconfianza, las cosas que uno ve y que es mejor callar. Esta es la historia que me hizo entender que hay cosas en las que es mejor no meterse. Era un miércoles, pasado de las 10 de la noche, y estaba cruzando la carretera federal 190, cerca de la zona del Istmo de Tehuantepec. Iba con un cargamento de refacciones mecánicas rumbo a Veracruz. Ya conocía bien esa ruta, la había hecho tantas veces que casi podía adivinar cada curva, cada retén, cada llanta reventada que otros dejaron tirada. Pero esa noche, el trayecto se sintió distinto desde que salí de la gasolinera de Jalapa del Marqués. Llevaba más de 4 horas manejando sin parar. En el radio se oía pura música de banda y a ratos cambiaba al canal de los traileros, donde a veces se escucha cada historia que mejor ni creer. Esa noche el canal estaba más callado de lo normal. Fue en el tramo antes de llegar a Niltepec que lo vi. En medio de la carretera, a unos 40 metros, había algo tirado. Pensé que era otro perro atropellado. Bajé la velocidad, pero al acercarme me di cuenta que no era un animal, era un cuerpo humano, desnudo, boca abajo, parecía reciente, sin sangre visible. Me orillé como pude, puse las intermitentes y bajé con la lámpara que siempre traigo en la cabina. Me acerqué con cautela, no sabiendo si estaba vivo o muerto. Cuando le apunté con la luz, confirmé que era un hombre, joven, tal vez de unos 25 años, el cuerpo magullado, con marcas en la espalda. No respiraba. No era la primera vez que escuchaba de cuerpos en la carretera, pero nunca había encontrado uno así, en medio del asfalto, como si lo hubieran dejado caer desde un auto en movimiento. Pensé en llamar al 911, pero la señal era inestable. Caminé unos pasos hacia la cuneta para intentar tener mejor recepción, y ahí fue cuando escuché el primer motor. Era una camioneta sin luces, que venía a alta velocidad desde el tramo opuesto. Me agaché instintivamente tras unos matorrales. No quise que me vieran. Había algo en el ambiente, no sé cómo explicarlo, pero sentí que no debía estar ahí. La camioneta frenó en seco cerca del cuerpo. 3 hombres bajaron, 2 con pasamontañas, el otro con gorra. No dijeron ni una palabra. Uno de ellos pateó el cuerpo. Otro alumbró con una lámpara. El tercero, que parecía el jefe, habló con voz ronca. «Este sí ya está. Vámonos, antes de que alguien más pase». Le echaron una lona encima, lo arrastraron y lo aventaron a la caja de la camioneta como si fuera un bulto cualquiera. Luego se subieron y arrancaron con un rechinido de llantas. Me quedé ahí, sin moverme, sin respirar casi, con las piernas entumidas del miedo. Esperé como 5 minutos antes de atreverme a volver a mi tráiler. Cuando por fin lo hice, me encerré y puse los seguros. Temblaba. Volví a encender el motor, sin mirar atrás, y avancé. Tenía que salir de ese tramo, llegar al siguiente poblado. Pero no pasaron ni 15 minutos cuando vi otro bulto. Esta vez no frené. Solo bajé la velocidad y lo confirmé con la luz. Otro cuerpo. Igual, desnudo, tirado como si nada. Ahí fue cuando supe que eso no era casualidad. Alguien estaba usando la carretera como tiradero. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Pensé en reportarlo en el próximo retén, pero algo dentro de mí me decía que no confiara en nadie. Uno nunca sabe quién está metido en qué. Así que seguí manejando, rezando por no cruzarme otra vez con esa camioneta. Cuando llegué a Matías Romero, me metí al paradero de siempre, donde venden tacos de carne enchilada al fondo de una gasolinera vieja. Bajé como si nada, pedí un café.
Había otros dos choferes platicando. ¿Oíste lo de ayer?, le decía uno al otro. Otro cuerpo en el tramo de Zanatepec. Lo recogieron en la mañana, ya medio comido por los opilotes. Ya van varios, pero nadie dice nada. Me acerqué. Les pregunté con cautela. ¿De casualidad vieron una camioneta negra, sin luces, por ese tramo? Los dos se miraron y uno de ellos me respondió. Tú también la viste, ¿verdad? No dije nada, solo asentí. No eres el primero. Esa camioneta aparece entre las 11 y las 3. Tira cuerpos. Nadie sabe de dónde los sacan. Dicen que vienen desde Oaxaca, otros que es gente del otro lado del río, de Guatemala, de los que cruzan y se pierden. ¿Y por qué nadie dice nada? Porque nadie quiere amanecer como ellos. Me quedé callado. Esa noche no dormí. Cada vez que escuchaba un motor, me asomaba por la ventana del camarote. Y no fue paranoia. A eso de las 2:30 pasó de nuevo la camioneta. Rápido, sin luces. La reconocí por el sonido del motor. No se detuvo en la gasolinera. Siguió de largo, como si tuviera una ruta que no podía interrumpir. Al día siguiente, antes de salir de Matías Romero, pasé por una tienda de abarrotes. La señora que atendía era de esas que saben todo lo que pasa en el pueblo. Le pregunté por los cuerpos. Mijo, ya ni los cuentan. Los levantan temprano, antes de que amanezca bien, para que no haya escándalo. A veces ni les hacen autopsia, solo los entierran como desconocidos. ¿Y nadie los busca? ¿Tú buscarías a alguien si sabes que lo tiraron por esa zona? Aquí la gente prefiere hacerse la tonta, es más seguro. Desde esa noche cambié mis rutas. Ahora evito ese tramo siempre que puedo. Si no hay otra opción, lo cruzo antes de las 8 de la noche, sin detenerme. Y si llego a ver algo tirado, ya no bajo. Porque entendí una cosa, esos cuerpos no aparecen por accidente. Alguien los pone ahí, y los que los ponen no quieren testigos. Yo tuve suerte, pero no sé cuántos más la tendrán. Y no fui a la policía, no fui al ejército, no fui a ningún medio, porque lo que aprendí esa noche es que los que tiran cuerpos en la carretera no lo hacen una vez, lo hacen seguido, y lo hacen con la seguridad de que nadie va a hablar. Y nadie habla, nadie. Pero todos los que manejamos de noche ya lo sabemos, y ahora tú también. Me llamo Valeria Gálvez y soy enfermera desde hace más de 10 años. He pasado por clínicas particulares, consultorios rurales y hasta operativos médicos en desastres, pero nada se compara con lo que viví en el Hospital General de Tláhuac durante los 6 meses que estuve en el turno nocturno. Era el típico hospital público, paredes despintadas, pasillos mal iluminados, techos con humedad y una mezcla constante de olores entre desinfectante, sudor y comida recalentada. Aunque los turnos de noche no son para cualquiera, yo los prefería. Menos movimiento, menos gritos, más espacio para pensar y también más cosas que una desearía no haber visto nunca. Cuando me asignaron a ese hospital, la rotación me puso en urgencias, pero después de un mes pasé a piso. No me molestó, era más tranquilo. Lo raro empezó después de la 3ª semana, cuando conocí al doctor Mario Salcedo. Era el médico de guardia permanente del área de traumatología. Un hombre alto, flaco como espiga, piel amarilla de tanto cigarro, con el cabello bien peinado, pero con la bata siempre sucia en la parte de las mangas. Tenía una mirada de esas que no te sostienen más de 2 segundos y una voz apagada, como si hablara para sí mismo. Nunca saludaba con entusiasmo y siempre terminaba sus notas médicas en un cuaderno viejo de tapa dura, en vez de usar el sistema digital del hospital. Eso me parecía extraño, pero no era mi problema. Sin embargo, pronto noté algo más raro. Cada noche, después de que pasaba la medianoche, el doctor Salcedo desaparecía. A veces estaba en su cubículo, otras veces deambulando por los pasillos, pero entre la 1 y las 3 de la mañana, como reloj, se desvanecía. Lo busqué un par de veces para pedirle órdenes médicas y siempre me decían lo mismo: está en la morgue. La morgue no era un lugar habitual para un médico de piso.
Además, ¿qué hacía allá si no había defunciones recientes? Y si las había, el proceso no requería su presencia. Solo el médico legista, el camillero de turno y, eventualmente, el personal de patología. Comencé a poner atención. En varias ocasiones, pacientes que estaban relativamente estables fallecían repentinamente justo antes del cambio de turno. El reporte decía paro respiratorio o complicaciones postoperatorias. Lo raro es que todos ellos compartían algo en común. Habían sido tratados por el doctor Salcedo. Una madrugada, cerca de las 2, decidí que ya era suficiente. Había tenido que asistir a un traslado a quirófano y al volver pasé frente al área de la morgue. Escuché un ruido metálico, como una camilla siendo arrastrada sin ruedas. Me detuve. Nadie más debería estar ahí. Solo Salcedo. Me escondí detrás del viejo armario de sábanas, el que nadie usaba porque olía a humedad. Desde ahí pude ver claramente cómo el doctor empujaba una camilla dentro de la morgue. El cuerpo estaba cubierto con una sábana blanca, pero sobresalía un pie. No estaba morado ni frío, tenía color y temblaba. No sabía qué hacer. Quise gritar, pero algo me paralizó. Solo lo observé. Salcedo cerró la puerta con llave desde adentro. Tardó casi 1 hora. Y cuando salió, llevaba su cuaderno bajo el brazo. El pie ya no temblaba. A la mañana siguiente, revisé los registros de fallecimientos. Un hombre de 38 años, accidentado en moto, figura como muerto a la 1:35. Causa: daño interno severo no compatible con la vida. Yo lo había atendido a medianoche. Estaba consciente. Solo tenía una fractura en la cadera y un par de costillas rotas. ¿Cómo pudo haber muerto en tan poco tiempo? Empecé a hacer un seguimiento. Cada que un paciente moría bajo su cargo, revisaba su historial. Todos tenían algo en común: lesiones que no deberían haber sido letales, tiempos de muerte en horas raras, y lo más escalofriante, todos fueron trasladados por él a la morgue personalmente, algo que ningún otro médico hacía. Decidí enfrentar al camillero de turno, Pedro, un tipo joven y medio flojo pero hablador. Le ofrecí una torta de huevos y me decía qué pasaba en las madrugadas con Salcedo. Yo no quiero broncas, me dijo, pero igual aceptó la torta. ¿Tú lo has visto llevarse pacientes? Sí, y a veces ni están muertos. Dice que sí, pero todavía respiran bajito. Me dice que son muertes clínicas, que no me meta. Y pues, ¿yo qué? Me paga 100 pesos por cada uno. ¿Y qué hace con ellos? No sé. Yo lo dejo ahí y me voy. Pero una vez regresé porque se me olvidaron mis guantes y escuché gritos, no de dolor, eran gritos como de animal, como si algo lo estuviera, no sé, algo enfermo. Me quedé helada. En los días siguientes me tocó atender a una paciente joven, una mujer embarazada de 26 años que había sufrido una caída. Tenía una contusión leve, pero por protocolo la ingresaron a observación. Su estado era estable. La dejé sola cuando me pidieron apoyo en otro piso y al volver encontré su cama vacía. El expediente indicaba: fallece por paro cardíaco súbito, trasladada a morgue hora 2:15 de la mañana. Corrí a la morgue, toqué, nadie respondió. La puerta estaba cerrada desde adentro. Esperé. 30 minutos después, Salcedo salió sudando, con la bata manchada de sangre. Llevaba su cuaderno. Me miró y bajó la cabeza, sin decir nada. Esa noche no dormí, ni las siguientes. Hablé con el jefe de piso, el subdirector, incluso con un médico legista amigo mío. Nadie quiso hacer nada. Uno me dijo: ese cabrón tiene influencias, es mejor que no te metas. Pero yo ya me había metido. Una noche me escondí dentro del cuarto de mantenimiento, al fondo del pasillo de patología. Desde ahí podía ver la puerta lateral de la morgue. Esperé. Pasaron 2 horas. Luego lo vi. Salcedo llegó con una camilla. En ella iba una mujer cubierta. El pie sobresalía. Tenía un tatuaje. Era la joven embarazada. Metió la camilla y cerró. Yo salí en silencio, usando mis llaves universales. En la morgue hay una pequeña sala adjunta con una puerta de metal que no cierra del todo.
Me acerqué y miré por la rendija. Ahí estaba. Salcedo tenía un bisturí en la mano. El cuerpo de la mujer estaba amarrado a la mesa. Ella estaba viva. Intentaba gritar, pero tenía la boca cubierta con cinta quirúrgica. Luchaba. Él murmuraba algo mientras hacía una incisión en su abdomen. No pude más. Salí corriendo. Me tropecé con una camilla y grité. Salcedo salió corriendo, con las manos llenas de sangre. Me fui directo a la policía. No me creyeron al principio, pero logré convencer a un oficial que conocía desde la secundaria. Lo acompañé al hospital a las 4:15. Entramos juntos. Ya no había nadie en la morgue, pero encontramos el cuaderno. No tenía nombres, tenía fechas y dibujos, bocetos anatómicos de pacientes, notas sobre reacciones a estímulos, tablas de resistencia al dolor, niveles de conciencia, procedimientos no aprobados, registros de más de 18 pacientes. El hospital trató de ocultarlo, pero la noticia estalló. La familia de la joven embarazada interpuso una demanda. La encontraron en estado crítico en una bodega cercana. Había sobrevivido. Apenas hablaba, pero dijo una palabra: doctor. Salcedo huyó. Nadie volvió a verlo. Yo renuncié al hospital. Me cambié de ciudad. Nunca más tomé un turno nocturno. A veces, cuando no puedo dormir, veo de nuevo esa rendija y escucho los murmullos, los pasos en la morgue, el sonido de la cinta quirúrgica arrancándose. No me persiguen fantasmas, sino el horror de la carne viva tratada como cadáver. Lo que más me duele es que nadie más quiso mirar. Me llamo Armando. Tengo 58 años y desde hace más de 12 trabajo como velador en un estacionamiento subterráneo del centro de la Ciudad de México, a unas cuadras del Monumento a la Revolución. El lugar está justo debajo de un edificio de oficinas de 7 pisos, con entrada por Avenida de la República. Un cubo de concreto gris con una pluma oxidada y un letrero que dice: abierto las 24 horas. Siempre trabajé de noche, desde las 9 hasta las 7 de la mañana. Por un tiempo me gustó. Era tranquilo, nadie me molestaba y tenía todo un piso para mí solo, en silencio. En teoría, el estacionamiento tenía capacidad para 100 autos repartidos en 3 niveles, pero en la práctica rara vez se llenaba. La mayoría de los que entraban eran empleados de las oficinas de arriba, aunque de vez en cuando llegaban visitantes, sobre todo por ahí de las 6 o 7 de la noche. Nunca me gustó mucho el nivel 3. Estaba más abajo, con menos ventilación y casi sin señal de celular. Pero no podía decir que me daba miedo. Miedo me daban otras cosas: que me asaltaran, que me tocara un loco, que me metieran en un problema por accidente. Pero miedo por estar solo, en lo oscuro, no. O al menos eso pensaba. Todo cambió hace unos 6 meses. Una noche cualquiera, mientras hacía mi ronda, noté que un Volkswagen blanco llevaba estacionado en el mismo sitio más de una semana. Pensé que era raro, pero como no era mi responsabilidad cuestionar a los clientes, lo dejé pasar. A los 3 días noté otro auto más, un Honda Civic gris, mismo patrón. Lo estacionaron, nadie volvió por él. Con el tiempo se fueron acumulando. Autos con capas delgadas de polvo, sin boletos en el parabrisas, sin rastros de movimiento. Lo que más me inquietaba era que no estaban abandonados de forma evidente. Estaban perfectamente estacionados, en batería, bien alineados, algunos incluso con los retrovisores cerrados, como si sus dueños pensaran regresar por ellos, pero no lo hicieran. Una noche, aburrido, me puse a anotar las placas de los coches fantasma. Al cuarto vehículo, comencé a sentir un hormigueo raro en la cabeza, una especie de presión sorda que no sabría explicar. Me detuve, cerré el cuaderno y me dije que eran cosas mías, que si me ponía paranoico iba a terminar viendo cosas donde no las había. Pero los autos seguían allí, y la sensación también. Un jueves por la madrugada, a eso de las 3, bajé al nivel 3 porque una alarma interna se había activado por unos segundos y luego se apagó sola. Era raro.
Esas alarmas están conectadas a sensores de movimiento, pero el nivel 3 no tiene cámaras, así que solo me quedaba ir en persona a revisar. Bajé con mi lámpara, aunque las luces fluorescentes seguían encendidas. Todo se veía igual que siempre. Autos estacionados, silencio total, ese olor a humedad que se queda atrapado en el concreto viejo. Caminé entre los autos, escuchando el eco de mis pasos. No había nadie. No había nada, hasta que pasé junto a un Altima negro. Fue un sonido suave, apenas un golpecito, como si algo o alguien hubiera raspado desde dentro del maletero. Me quedé congelado. Miré el auto. No tenía ninguna señal de daño, pero algo en mi instinto me dijo que no lo imaginé. Di unos pasos atrás, rodeando lentamente el coche. Me agaché y revisé por debajo. Nada. Me enderecé, respirando hondo. Iba a darme la vuelta cuando lo escuché de nuevo. Un golpe, seco, desde adentro. Me acerqué y toqué suavemente la cajuela con los nudillos. Esperé. ¡Ayuda! La voz llegó ahogada, desde dentro. Era una voz real, una voz humana, seca, desesperada. No reaccioné de inmediato. El miedo me bloqueó. Tardé unos segundos en procesar lo que estaba pasando. Luego corrí por una palanca de cuñas, la misma que usamos para abrir cajuelas cuando se les olvida la llave adentro. Me temblaban las manos. Me costó trabajo meterla bien, pero al fin, con un quejido de bisagra oxidada, la cajuela se abrió. Y ahí estaba, una mujer, viva, atada de pies y manos con cinta gris, pálida, despeinada, con la boca cubierta por un pañuelo mugroso que le colgaba como mordaza mal puesta. Nos miramos por un segundo que se me quedó clavado para siempre. Tenía los ojos abiertos como platos, llenos de lágrimas. La ayudé a salir. Llamé a emergencias. En menos de 15 minutos llegaron 2 patrullas. Después una ambulancia. Luego más patrullas. La mujer apenas podía hablar. Solo repetía gracias y me iba a morir aquí. Tenía los labios partidos y olía a encierro, a miedo. La policía acordonó el área. Me interrogaron por más de 1 hora. Me preguntaron si había visto quién dejó el auto. Les dije que no, que los autos no los registrábamos con nombre, solo con boleto y placa, que podía haber sido cualquiera. El auto llevaba ahí 15 días. La mujer había estado 12 días encerrada, alimentándose del agua de una botella medio llena que alguien dejó olvidada en la cajuela. Sobrevivió de milagro. No sé cómo. Después de eso, mi percepción del trabajo cambió para siempre. Me enteré de que no era la primera vez que pasaba algo así. Una semana después, 2 policías vinieron de civil a hablar conmigo. Querían saber si recordaba algún otro auto abandonado. Les di la lista que había anotado. Se fueron sin decir nada. No volví a saber de ellos. Pero el patrón continuó. Cada semana, 1 o 2 autos más. Cada uno con días acumulados sin ser reclamados. Ya no podía ignorarlo. Empecé a revisar uno por uno. Abría con cuidado las cajuelas. Lo hice de día, con los encargados de seguridad arriba cubriéndome. Nunca volví a encontrar a nadie con vida. Pero sí encontré cosas que me dejaron un hueco en el estómago. Un pañal ensangrentado, un mechón de cabello con un lazo infantil, un zapato de mujer con la plantilla aún húmeda, una cobija manchada, hecha bola en el rincón de una cajuela. Hace un mes renuncié, no por miedo, sino por la rabia de saber que nadie estaba haciendo nada, ni la policía, ni los jefes del estacionamiento, nadie. Siento que había algo más, como si todo el edificio de oficinas estuviera involucrado, como si los autos fueran un mensaje o una advertencia o parte de una red más grande. Vi al mismo tipo, alto, de barba canosa y lentes oscuros, entrar 3 veces en diferentes coches que luego quedaron abandonados. Una vez lo vi dejar un Mazda rojo y luego subir al elevador del edificio, como si nada. Al otro día, el Mazda ya tenía una multa del estacionamiento. Nadie vino por él. 2 días después, desapareció, como si nunca hubiera estado ahí.
No sé qué le pasó a la mujer del Altima. Supongo que volvió con su familia, o quizás se escondió para siempre. Yo sigo teniendo pesadillas, no con ella, sino con el momento exacto en el que la abrí la cajuela y me di cuenta de que podía haber más, muchos más, y que nadie los está buscando. Me llamo Diego Hernández. Trabajo como paramédico en el turno nocturno para la Cruz Roja en el oriente de la Ciudad de México. Llevaba ya casi 3 años en la base de Iztapalapa, y aunque el trabajo nunca es fácil, uno termina por acostumbrarse a los gritos, a la sangre y al peso de la muerte. O al menos eso pensaba. Mi compañero habitual se llamaba Gutiérrez. Nadie sabía su nombre de pila. Siempre se presentaba así: Gutiérrez, con Z al final. Un tipo seco, de mirada hueca y piel pálida, como si jamás hubiera recibido un rayo de sol. Llevaba más de 15 años de servicio y nadie lo cuestionaba. Lo respetaban por su experiencia y por su frialdad para actuar en situaciones límite. Yo, en cambio, todavía me afectaban ciertas cosas. La mirada de un niño atropellado, los gritos de una señora con quemaduras de 3er grado, los cadáveres embolsados en casas abandonadas. Gutiérrez número. Él parecía estar demasiado cómodo entre el dolor ajeno. El primer turno que compartimos fue hace como 6 meses. Nunca olvidaré esa noche. Íbamos en la ambulancia 134, recién equipada, rumbo a una llamada por herida de arma blanca en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl. Era pasadas las 2 de la madrugada. Calles oscuras, perros flacos y los focos de los postes parpadeando como si alguien los estuviera torturando. «Písale», me dijo Gutiérrez mientras revisaba los guantes quirúrgicos. «No vaya a ser que llegue el otro equipo antes y nos roben el servicio». Lo dijo con una mueca que quise interpretar como una sonrisa, aunque no lo era. Era una especie de expectativa, como si estuviera ansioso. Cuando llegamos, había un joven tirado en la banqueta, sangrando por una herida profunda en el abdomen. Gutiérrez se bajó con calma, tomó su maleta, caminó hacia el chavo, lo miró como quien observa un experimento. «Tiene chance», dijo como hablando consigo mismo, agachado junto al herido. Pero apenas. Yo ya estaba preparando la camilla, nervioso. El tipo apenas podía hablar. Balbuceaba algo entre jadeos. Cuando lo íbamos subiendo, noté que Gutiérrez se detenía más de lo normal en cada paso. No era torpeza, era deliberado. El chavo se quejaba y él lo miraba fijamente, sin decir nada. «¿No deberíamos meterle más oxígeno?», le pregunté. «Nah, si aguantó hasta ahora, aguanta otro rato». Lo dijo con una naturalidad que me dio náuseas. Cuando llegamos al Hospital Balbuena, el chavo ya estaba pálido, con los ojos en blanco. Murió entrando a urgencias. Los doctores nos miraron con reproche, pero Gutiérrez solo se encogió de hombros. Ya venía jodido. Esa frase la repetiría muchas veces. Pasaron los meses. Las cosas raras se fueron acumulando. Pequeños detalles que en su momento no supe interpretar. Una madrugada nos tocó un motociclista accidentado en Periférico, justo frente a una gasolinera abandonada. El tipo tenía el brazo casi desprendido y el casco hecho trizas. Gutiérrez le colocó el collarín cervical con lentitud exasperante. Yo ya tenía lista la férula, pero él se tomó su tiempo. Mientras lo hacía, le hablaba en voz baja al paciente, que estaba semi-inconsciente. «¿Sabes qué se siente cuando te ahogas con tu propia sangre?», le susurró, creyendo que yo no escuchaba. Cuando se lo dije de regreso en la base, me respondió sin mirarme. «Hay gente que se muere rápido. A otros hay que enseñarles la lección». Lo confronté una vez, después de un servicio en Tláhuac. Una mujer de unos 40 años se había caído por las escaleras de su casa. Fractura expuesta en la pierna, gritando de dolor. Su hija adolescente nos rogaba que la ayudáramos. Yo quería sedarla, pero Gutiérrez la examinó durante casi 10 minutos sin intervenir. «El dolor la mantiene consciente», me dijo. «Si la dormimos, se nos va». Yo no tenía la experiencia para contradecirlo. Solo lo obedecí. Esa noche, ya de regreso,
No aguanté más. ¿Por qué te tardas tanto? ¿Por qué siempre te tomas tanto tiempo en las escenas? Se giró, me miró con esos ojos vacíos. ¿Tú sabes lo que es estar cerca de la muerte y no poder hacer nada?, me dijo. Ellos sí. Me quedé callado. Me estremeció su voz. No porque gritara, sino por lo tranquilo que lo dijo. Después de eso, comencé a observarlo más de cerca. Había un patrón. Nunca intervenía rápido si el paciente tenía altas probabilidades de sobrevivir. Al contrario, parecía querer que pasaran al otro lado del umbral, pero lento. Una noche lluviosa nos llegó un reporte en Iztacalco, un incendio en un pequeño taller mecánico. Al llegar, un hombre de unos 60 años estaba tirado fuera del local, con quemaduras en las piernas y la espalda. Su piel se había fundido con la ropa. Gutiérrez se arrodilló a su lado. ¿Nombre? Ramón, jadeó el tipo. Gutiérrez tomó nota, pero no se movió. ¿Edad? 63, respondió con esfuerzo. ¿Alergias? Yo me acerqué con el desfibrilador y la mascarilla de oxígeno. Hay que trasladarlo ya, carajo. Pero él seguía. ¿Cirugías previas? El hombre lloraba de dolor. Gutiérrez, ya basta, le grité. Fue la primera vez que lo empujé. Lo quité de encima y comencé a aplicar los cuidados de emergencia. No me ayudó. Solo se levantó, caminó hacia la ambulancia y encendió el motor como si nada. El hombre sobrevivió, por poco. Esa madrugada no hablamos. Las cosas escalaron hasta el punto de lo insostenible. Hice un reporte anónimo. Detallé los incidentes, di fechas, nombres, lugares. No fui el único. Otros ya lo habían reportado también, pero sin pruebas. Gutiérrez tenía historial limpio, nunca faltaba. Siempre hacía sus horas extras y, lo más importante, no dejaba muertos en la escena. Siempre llegaban vivos, aunque ya en urgencias murieran. Empecé a juntar grabaciones con mi celular, pequeños clips, audios donde se le escuchaba diciendo cosas como: «Este no aguanta más de 10 minutos, vamos viendo cuánto dura si no lo entubamos». Y lo decía con ese tono casi clínico, como quien mide el tiempo de cocción de un bistec. Una noche decidí enfrentarlo con pruebas. Le dije que sabía lo que hacía, que tenía todo grabado. Íbamos en la ambulancia, rumbo al Hospital General de Choco, trasladando a una mujer con shock hipovolémico. Él iba conduciendo, yo, atrás, junto a la paciente. ¿Tú crees que esto es nuevo?, dijo de pronto, como si leyera mi mente. Siempre ha sido así, solo que yo no lo niego. Me quedé helado. A veces se salvan, a veces no. Yo solo los acompaño. ¿Eso es un crimen? No respondí. Mi mano estaba sobre el walkie-talkie. Pude pedir respaldo, pero algo me detuvo. La mujer jadeaba, aferrada a mi brazo. Sus ojos, inundados de terror. Estaba consciente. Sentía cada segundo. Su sangre empapaba las sábanas. Entonces vi el monitor de signos vitales. Ella aún podía salvarse. Sin pensarlo, me lancé hacia el equipo de intubación. Mientras él conducía, yo estabilicé a la paciente lo mejor que pude. Gutiérrez me miraba por el retrovisor. No dijo nada, solo seguía manejando. Cuando llegamos, los doctores corrieron a recibirla. Sobrevivió. Estuve con ella un par de días después. Me lo agradeció llorando. Dijo que había visto la luz, que pensó que iba a morir. Esa fue la última vez que trabajé con Gutiérrez. Un mes después, me enteré que lo trasladaron a otro sector. Nunca lo sancionaron. Nunca hubo investigación oficial. Falta de pruebas, dijeron. Pero desde entonces, yo siempre reviso el historial de cada compañero nuevo. Y grabo todo, no por paranoia, sino porque hay gente que no le teme a la muerte. Le teme a que no dure lo suficiente. Y si algún día ves llegar una ambulancia y el paramédico que baja camina lento, demasiado lento, como si disfrutara cada paso, huye, aunque estés sangrando. Más vale morir solo que con la persona equivocada al lado.